hablábamos de la inflación. Y entonces decía, y vos decías, y bueno, y que se queda en ese 5%, que sí, y sigue siendo muy elevado. Mirá, voy a hacer una provocación. Ellos estuvieron publicitando que que después que la evolución de la actividad económica iba a ser en B corta, ¿no? Digamos, una fuerte caída y una fuerte recuperación. Ya ahora todos los descartaron. La inflación, por ahí la inflación es B corta. ¿Sí? Porque ya en junio ya no la vas a tener en 5%. No, ahí rebota, sí. Ya ahí ya rebota. Y acá va a ser el punto. Si la inflación va a seguir subiendo, ¿qué va a pasar cuando se hable del tipo de cambio real? Porque no es que va a converger a ese 2%, sino que agudiza esas tensiones vinculadas con el tipo de cambio. Si la inflación de junio, como algunos ya estiman que puede llegar a ser del 7,5%. Es increíble que tengan semejante inflación con el dólar planchado y con una caída del consumo del 20%. ¿Sí? Los 6 meses. 6 meses. ¿Por qué? Porque, digamos, se ocurrió algunas cositas, vamos a mencionar al respecto, porque nosotros ya hicimos bastante descripción de la situación económica. Porque salió Javier Milei, salió Luis Caputo ayer a hablar, ahora vamos a escuchar dos audios del ministro de Economía, e incluso Federico Sturzenegger a través de un hilo de tweet. Con todo respeto, pero la verdad hay una estrategia fenomenal. Fingen demencia o la verdad están en una estrategia de confusión deliberada extraordinaria para buscar que ser efectiva. Porque muestran una Argentina de los 6 meses que no existe. Digamos, hay una crisis autogenerada que no tiene registro en la Argentina de la recuperación de la democracia, para no hacer algo muy extenso. Los derrumbes de la industria, de la construcción, de servicios, es fenomenal. Es bien importante esa palabra autogenerada, porque la verdad que fueron las decisiones de ellos que son bastante más importantes que la herencia, ¿no? Sí. Las que definieron esto que hay acá. Yo no digo que la herencia era buena, digo que lo más importante para haber llegado hasta acá fueron las decisiones de Milei. Vos escuchás a Caputo, vamos a escucharlo rápidamente porque es cortito lo de inflación, ¿no? Lo de inflación. Sí, lo puedo mostrar acá, ¿no? Este es el índice Caputo, ¿no? Ponele. Y bueno, inflación del 25,5, 26 en febrero, 13,2, 11 y 8,8. Sí. Y en abril. ¿Y mayo? Mayo creemos que va a estar por debajo de 5, por lo cual es buenísimo. Vos, acordate, creo que hace no mucho más de 2 meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo, bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, no, pero no puede bajar de 7. Bueno, está por debajo de 5. Entonces, y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente. Es fundamental la baja en la inflación para la recuperación, sí, porque eso genera una normalidad que no ves en Argentina hace mucho tiempo. ¿Qué observabas de ese cuadro, Roberto? Faltaban los meses anteriores. Claro. Es fabuloso. Se hubiera dado cuenta que recién estamos volviendo a lo que tenía el gobierno anterior. El punto Pero con el doble de indigentes, con más desempleo. Exactamente. Eso es lo extraordinario cuando yo digo que fingen demencia o están con una estrategia de marketing. Además hay cierto consenso en que se va a quedar acá ahora la inflación. Es decir, se va a quedar donde la tenía Massa. Bueno, entonces, por eso. Entonces vos agarrás y decís... Pero Massa tenía una sequía que le había sacado casi todos los dólares. Bueno, era otro esquema económico. Claro. Digamos, con sus fragilidades, sus debilidades, sus parches. Porque, viste, cuando dice, no hablan, sí, si quieres yo puedo hablar de Massa, de Alberto. En ese momento lo hacíamos. Yo no dejé de hablarlo ni siquiera cuando estábamos cerca de la elección. De todo, pero digamos, había muchos problemas, muchísimos problemas, no los enfrentaban bien, no los encaraban bien. Ok, ahora bien, tampoco nos podemos quedar
digamos, ser engañado con este juego de los números. Digamos, vuelvo a repetir, fingen demencia o tienen una estrategia de marketing de difusión, porque como bien decías vos, Roberto, ese 25.5, ¿y de dónde venís? Vos tenés que ver la tendencia, entonces vas a estar después de 6 meses en el mismo punto de partida. En el mejor de los escenarios, porque ahora vamos a hablar algo de la inflación. Dicen en el 5%, digamos que salga el 4,8%. En el mismo punto de partida, con un tipo de cambio también en el mismo punto de partida. Pero ¿qué pasó durante esos 6 meses? Que esto es lo más relevante, es decir, bueno, bajaste y estás en el mismo punto de partida. ¿Estás igual que cuando estabas con este tipo de cambio hoy considerado atrasado? ¿Con este nivel de precios? No. Pues tuviste una transferencia de ingreso fenomenal, pero obscena, con, como bien decís vos, Roberto, un crecimiento de la pobreza y la indigencia fenomenal. Entonces vos agarrás, estos son los 6 meses de Milei. Digamos, generaste un daño, y por eso digo autogenerado, con unos costos sociales y laborales fenomenales. Una tasa de inflación de 2 dígitos. Después Caputo también dijo, y sí, es lo previsible de 2 dígitos. ¿Cómo que un ministro de Economía diciendo es lo previsible, sí, que vaya a 2 dígitos? ¿Qué significa? Que sufra la gente, que haya angustia en los hogares, que no les alcance la plata, que estén desesperados por llevar alimentos. Y eso era lo que un ministro de Economía tiene que decir, sí, tiene que ser así. Es de un nivel de crueldad, maldad o que viven en una burbuja que a mí me impacta. Digamos, la verdad que no sé cuáles son esas razones. Y me resulta casi inédito, no el plan, la forma de transmitirlo. ¿No? Cuando uno veía a los ministros de Macri, Prat-Gay, qué sé yo, no tenían esa forma de transmitirlo, la verdad. No tenían esa forma de transmitirlo. No, yo creo que acá por eso hay un elemento de si es cinismo, si es crueldad, si es maldad. Parece que Caputo tomara la crueldad de Milei, ¿no? En su discurso. Pero yo te quiero tomar... Habla mucho Caputo, Habla mucho Caputo. Sí, y sobreactúa mucho. Sí. Digamos, y yo... Tiene protagonismo, digo. Sí. Hablábamos de la inflación. Y entonces decía, y vos decías, y bueno, y que se queda en ese 5%, que sí, y sigue siendo muy elevado. Mirá, voy a hacer una provocación. Ellos estuvieron publicitando que que la evolución de la actividad económica iba a ser en B corta, ¿no? Digamos, una fuerte caída y una fuerte recuperación. Ya ahora todos los descartaron. La inflación, por ahí la inflación es B corta. ¿Sí? Porque ya en junio ya no la vas a tener en 5%. No, ahí rebota, sí. Ya rebota. Y acá va a ser el punto. Si la inflación va a seguir subiendo, ¿qué va a pasar cuando se hable del tipo de cambio real? Porque no es que va a converger a ese 2%, sino que agudiza esas tensiones vinculadas con el tipo de cambio. Si la inflación de junio, como algunos ya estiman que puede llegar a ser del 7,5%, digamos, como piso. ¿Por qué? Por arrastre de aumento de alimentos y bebidas de la última semana, por aumento de las tarifas, porque se vienen los aumentos ya adelantados vinculados con las prepagas, con el aumento de los combustibles, que es un precio base que deriva después en aumento de costos en transporte y por consiguiente a todo lo que está vinculado al transporte. O sea que ese piso del 5%, lo que dicen los que entienden el tema de precios, no es ese 5%. Va a ser más. Va a ser más. Y ahí va Ahora, a venir la presión con el tipo de cambio. Claro, porque además es increíble que tengan semejante inflación con el dólar planchado y con una caída del consumo del 20%. Sí. Ellos mencionan, digamos, como para incorporar su argumento, que de esa forma se reordenan las distorsiones, se ordenan las distorsiones de los precios relativos. Bueno, a ver, ¿por qué no lo traducen? En realidad lo que quieren es que el salario sea de miseria y que tenga niveles de como costos vos bien bajetes. dijiste y decías en tu nota, todo volvió al lugar a donde empezó, lo único que no volvió al lugar donde empezó es el salario. Claro, y por eso es el objetivo que tienen. Entonces el objetivo era claramente el salario. Exacto, es el salario. Y con tasa de desocupación de 2 dígitos, en el supuesto de recuperación de la actividad,
el salario va a estar contenido. Porque además, si vos no querías hacerlo, digo, ¿qué hace Massa cuando el FMI lo presiona para que devalúe? Le pedía el 100%, después le pedía el 60%, le devalúa el 20%. Inmediatamente hace una política de ingresos. Claro. Devuelve el IVA, hace que el bolsillo lo recupere. Acá, al contrario, no querían homologar los aumentos de los sindicatos. Pero la verdad es que de derecha a de izquierda, todos los que hicieron una fuerte devaluación, algo de política de ingreso hicieron, con más o menos intensidad. Menos ellos. Menos, digamos, el gobierno libertario, el gobierno de Milei, la política económica de Milei, el ministro de Economía. O sea, Milei con su secretario técnico de Economía, que es Caputo. Pero cuando yo vi tu nota y vos ibas poniendo todo llega a su lugar, entonces, ¿para qué se hizo? Bueno, para bajar salario. Está claro. Y quiero retomar, si en junio da el 7,5, en julio tenés lo de las prepagas y aumentos estacionales, vas a tener mayor presión sobre el dólar. Y ahí es donde entra en la inmensa trampa donde Milei mismo se tiró de cabeza. Va a devaluar. ¿Qué? Y si devalúa, o sea, los precios van a subir. Entonces, la B corta, el riesgo lo tenés en el tema de la inflación. No en que vas a tener B corta vinculado con el nivel de actividad económica. ¿Qué harán cuando se queden sin dólares, no? Y bueno, ahí es donde tenés ese punto central de debilidad de la mayoría de los gobiernos. Las crisis en Argentina, más allá de lo moral, de lo que uno siente, no es porque aumenta la pobreza, porque aumenta la indigencia, porque aumenta el desempleo. Es lo financiero lo que genera la crisis política. Y en Argentina sí tiene unas características, digamos, tiene una razón, digamos, porque se ha agudizado los rasgos de la economía bimonetaria, porque bueno, tiene todo un recorrido, porque en otros países vos agarrás y dices, no, tenés crisis precisamente cuando tenés pobreza, porque la indigencia, porque el tema de desocupación, por la actividad económica, recesión. En Argentina, la gran fragilidad, digamos la copa de cristal es el sector financiero, por eso es tan importante el Banco Central. Y es lo vinculado con el tema de los dólares. Claro. El tema de los dólares. Y hay una obsesión fiscalista, y yo los entiendo, a los economistas, de los jóvenes, los no tan jóvenes, y ya los que han pasado por la función pública o han estado en el mercado financiero y a nivel y como consultores del establishment, ya los más grandes, y que se formaron así, ¿y qué van a decir hoy? Sí, ¿Qué van a decir? No, son los dólares, entonces es como que... Esper dijo que esto no era inflación porque tenía que ver con la suba del dólar. Sí, pero... Él dijo eso. Claro, pero Milei a la vez en su momento había dicho que el aumento del dólar no es inflacionario. No es inflacionario, es un precio más de la economía y se ajusta. La verdad que... ahí hay una dosis de ignorancia también. Bueno, es lo que ahí va. Esper, Milei, Caputo, bueno, muestran precisamente esa dosis de ignorancia sobre el funcionamiento de la economía argentina, es fenomenal. Uno también va aprendiendo de los hechos, porque la economía no es lo que dicen los libros. La economía va cambiando todo el tiempo y tiene relación con las reacciones que tenemos nosotros. Y la verdad es que si uno mira los últimos años, mira, el gobierno de Macri, que empieza con las corridas en 2018. Mira el gobierno de Alberto, que tiene un primer problema con la guerra y después la sequía, absolutamente determinante. Entonces, lo que marca a todos los gobiernos, las crisis de los últimos gobiernos, es la falta de dólares. Y entonces vos agarrás, ¿qué es lo que está haciendo Milei para tratar de conseguir dólares? Uno de los puntos... Digamos, voy a lo final. Trata buscando de la aprobación de la ley bases. ¿Por qué? Porque ahí dice, saldrá el blanqueo y del paquete fiscal, ¿no? Saldrá el blanqueo, vendrán dólares. Muy difícil. ¿Cuántos blanqueos vimos y cuántos dólares vinieron acá? Te lo digo, con el más exitoso de la Argentina y uno de los más exitosos en el mundo fue el de Macri. Primero fue el de Italia a nivel de monto, que estuvo arriba de 120.000 millones de dólares, que pasaron a estar registrados, y el de Macri llegó a 114.000 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto es que ingresaron a la Argentina? 9.500 millones de dólares. Menos del 10%, ¿no? Entonces, no sería tan exitoso. No, difícil, muy difícil. Entonces van a ingresar. Incrementa la base
impositiva, la base imponible, sí, y es buenísimo y está bien y se va a recaudar más a futuro de bienes personales. Bueno, bienes personales va a bajar la alícuota. O sea, bueno, claro, es un paraíso fiscal lo que están armando. Pero bueno, o sea, tampoco, ni eso van a tener. Bueno, la otra es la del RIGI, que dice que pero tampoco es en forma inmediata. Eso tarda. Por eso, tampoco va a ser en forma inmediata y tampoco va a ser una lluvia de esas inversiones como uno puede ver en Brasil. Los dólares rápidos son los del campo. Bueno. Y el campo le tenés que dar un dólar más alto. El campo y el sector energético que incrementó un poquitito, bueno, y no alcanzan. Y no alcanzan. Lamentablemente, yo digo, para mí eso es lamentable, no alcanza. ¿Por qué? Porque lo que necesita Argentina, si querés, es una estrategia de una estrategia exportadora consistente, pero por los próximos 10 años. Claro. No en un año. Bueno, entonces uno puede decir, bueno, tenés esos 10 años, bueno, necesitas un puente de dólares. ¿Quién te los puede dar? Bueno, empecemos rápidamente. El Fondo Monetario Internacional. Afuera. Ya dijo que no. Por eso. Y bueno, la verdad, porque digamos, tenés por un lado el nivel de exposición que tiene el Fondo Monetario Internacional con Argentina es inédito para el propio Fondo Monetario Internacional y también para la Argentina. Darle más. Uno puede decir, y es político el fondo. Y sí, la verdad que las últimas definiciones del Fondo Monetario Internacional son políticas. Bueno, ¿y quién es el que define políticamente? Estados Unidos. ¿Quién está hoy a cargo en el gobierno de Estados Unidos? Joe Biden, demócrata. ¿Qué es lo que hizo el genio de las relaciones internacionales, Javier Milei? Fue a Trump. Fue a Trump y le dice, vas a ser el próximo presidente. Y bueno, es difícil, digamos. Ya Estados Unidos, para que largue un dólar, claro, digamos, lo que pide siempre es subordinación. Para que largue un dólar, bueno. Y va y dice, no, que sea Trump. Si es Trump presidente, y bueno, ahí se le puede abrir una ventanita, digo. Por eso, una ventanita. Bueno, China. Que sí estuvo trayendo. A mí me dicen que viene un Trump mucho más proteccionista, mucho más nacionalista. Y pues es probable. China, otra de las ventanitas. ¿Qué es lo que hizo el genio de las relaciones internacionales junto con su canciller Diana Mondino? Ha sopapeado como pocos. Ni Bolsonaro hizo tantas burradas en relación a una de las potencias. Con un grandote así, claro, ¿no? Una de las grandes potencias hoy. Vos me decís hace 30 años, 40 años, era China. Hoy no, es una de las grandes potencias. ¿Qué le dice? Le frena la principal obra de infraestructura fuera de China, que es las represas Kirchner-Zepernik. Tiene un montón de capital hundido. Así es. No es que vos decís, bueno, la dejamos a medio estar, bueno, está bien, no importa. Escúchame, ya puse 1.500 millones de dólares. Y entonces, ¿cómo que no sigue la obra? Vamos. Además, porque traerían dólares para esa, claro, afuera, como otras inversiones vinculadas con infraestructura, diciendo, bueno, todos los chinos son iguales, como dijo, y abrazándose a Taiwán. Mira, a China vos podés hacerle un juego de tensiones, como hace también todos, ¿no? Claro. Estados Unidos, incluso algo a Brasil, podés hacer un juego de tensión y negociaciones. Ahora bien, no te metas con Taiwán. Claro. Es una cosa no sensible, hipersensible. Claro. Además, ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuántos tiros en el pie, no? ¿Para qué? Porque ni Estados Unidos te está pidiendo que vos agarres y te abraces con Taiwán. O sea que tu diagnóstico es inflación mínima 6-7% mensual, pero como no hay dólares, quizás tengas una devaluación y mayor inflación. Sí, así es. Está bueno, digo, guarden lo que están diciendo el resto de los economistas y lo que dice Alfredo, porque si miran para atrás lo que decía en los primeros meses, van a ver qué es lo que sucedió, ¿no? La economía no es tan difícil si vos decís lo que pensás en vez de lo que piensan, lo que quieren que diga tus jefes. Exacto, digamos, puedo equivocarme. No, está bien. Lo que hoy es, digamos, es la tendencia tiene ese horizonte. Si cambia, si aparece algún evento externo o interno, bueno, lo vamos a compartir. Pero, digamos, esa es la tendencia. Y además porque
Otros también lo están diciendo, vinculado con qué es lo que pasa con el índice de precios en junio. Ya lo que se va a dar a conocer ahora en mayo. Vamos a hablar sobre el índice de precios en mayo. La verdad, ya poco lo están viendo. No, porque están mirando junio. Claro, porque dice, bueno, ¿cómo viene la tendencia? O cambió la tendencia. Y está doliendo. Están llegando facturas de gas y electricidad terribles. Dramático. Es una locura lo que están haciendo. Porque ahí... Déjame que te diga, esto es solo vinculado con el tema de las tarifas. No es si son caras o baratas en esta lógica que se hace del negocio de las energéticas, sino cuál es la capacidad cuál es el poder adquisitivo de las familias para poder pagarla. Puedo decir, y bueno, si vos estás en un mundo ideal donde decís, bueno, tarifas de factura de 50.000 pesos, 60.000 pesos en los hogares pequeños, de luz y gases, y bueno, pero ¿cuánto ganan? ¿Cuánto es el ingreso que tiene? Y 300.000 pesos, y no. Si tiene un ingreso de 3 millones de pesos, y bueno. Claro. Bueno, entonces tenés que ver eso vinculado con el tema de las tarifas, no a ver qué es lo que pasa con la estructura de costos de las empresas. Che,